Año 2013. Un nuevo terror aparece entre las cenizas de la guerra civil siria. Fue el nacimiento del grupo más bárbaro y violento de la historia moderna. ¿Qué tan peligrosos eran? Incluso Al-Qaeda los declaró sus enemigos. Pasaron de ser una pequeña banda armada a convertirse en la fuerza militar más temida de todo el Medio Oriente. Los crímenes cometidos por el Estado Islámico superaron cualquier límite. Fue una brutalidad no vista desde los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. La lista de atrocidades es larga: esclavitud, crucifixiones, decapitaciones masivas, genocidio. Durante casi 10 años, miles de civiles inocentes vivieron bajo un régimen de sangre. El Estado Islámico de Irak y el Levante tiene muchos nombres: ISIS, ISIL o Daesh. En 2013 irrumpieron como un actor central en el conflicto sirio. No tenían aliados, no estaban del lado de nadie. Lucharon contra el ejército de Bashar al-Assad, contra las milicias kurdas del YPG y contra el ejército libre sirio. También atacaron a Hezbollah. Si alguien se oponía a su ideología, se convertía en un objetivo. Sus orígenes se remontan al año 1999. En ese entonces eran solo una milicia pequeña vinculada a Al-Qaeda. Se mantuvieron en la oscuridad durante más de una década. Muchos de sus combatientes originales terminaron en prisiones o bajo tierra. Las fuerzas estadounidenses y las milicias iraquíes eliminaron a sus altos mandos. En el año 2008, el grupo estaba al borde de la desaparición total. Sus propios miembros admitieron estar en una crisis extraordinaria. Parecía el final del camino. Pero en el año 2010, todo cambió. Abu Bakr al-Baghdadi tomó el mando como nuevo líder. Bajo su mando, la organización se revitalizó por completo. Se transformaron en la red terrorista más peligrosa del planeta. Cuando estalló la guerra en Siria, al-Baghdadi vio su oportunidad. Ordenó a miles de combatientes cruzar la frontera desde Irak. El objetivo era claro: fundar un califato islámico bajo una interpretación extrema de la Sharia. Al-Baghdadi sería el líder absoluto de este nuevo estado. En 2014 alcanzaron su punto máximo de expansión. El grupo controlaba más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierra. Dominaban el 30% de Siria y el 40% de Irak. También tenían células operativas en otras partes de África y el Medio Oriente. A primera vista, parecían un ejército invencible, pero en realidad eran una máquina de asimilación forzada. Su crecimiento fue explosivo. Conquistaban otras facciones islámicas y las obligaban a unirse a sus filas. Para agosto de 2014, ISIS ya contaba con 80.000 soldados. Ganaban batalla tras batalla. Su principal arma no era la tecnología, sino su reputación violenta. El miedo paralizaba a sus enemigos. En los videos de combate se nota el pánico. Los soldados del gobierno sirio y los rebeldes preferían huir antes que enfrentarse a ellos. Sabían que la derrota significaba una muerte lenta y dolorosa. Se registra este fenómeno con frecuencia. Ante un ataque inminente, los militares uniformados se quitaban la ropa, se vestían de civiles y abandonaban sus puestos. Nadie quería ser capturado vivo. Tras avanzar sobre Irak y Siria, proclamaron oficialmente su califato islámico. El territorio que controlaban era del tamaño de Islandia o del estado de Tennessee. Establecieron su capital en la ciudad de Raqqa, en territorio sirio, pero el dominio total no duraría para siempre. En el año 2017, el califato comenzó a desmoronarse. Las fuerzas iraquíes y los grupos sirios prodemocráticos lanzaron una ofensiva final. Raqqa y Mosul cayeron. El control territorial se perdió. Sin embargo, esto no significó el fin del grupo. Su influencia en la región sigue siendo una amenaza latente. Los eventos se aceleraron, pero la ideología permaneció bajo los escombros. Así terminó su etapa de dominio absoluto. El año 2014 marcó el ascenso de una ideología letal. ¿Cuál era la raíz de su violencia? Muchos señalaban la religión, pero la realidad era una interpretación extrema y deformada del Islam suní, conocida como wahabismo. Esta corriente exigía una limpieza total. Buscaban eliminar a cualquier grupo que, según ellos, manchara la fe con enseñanzas falsas. No era solo política, era una secta apocalíptica que esperaba el fin del mundo. ISIS creía que el juicio final llegaría tras derrotar a todos sus enemigos. Su objetivo era restaurar el califato Rashidun, el sistema de gobierno formado tras la muerte del profeta Mahoma. Para lograrlo, glorificaron el asesinato. Creían que derramar la sangre de apóstatas era el único camino seguro al paraíso. En los videos de propaganda se ve
hombres vestidos de negro ejecutando prisioneros sin dudar. Cualquiera que rechazara esta visión era una víctima potencial. Los consideraban alimañas que debían ser exterminadas. Persiguieron con dureza a los no musulmanes, pero su odio principal se centró en los musulmanes chiíes. Los acusaban de profanar la religión verdadera. El orden social se basaba estrictamente en la ley sharia. Bajo este mando, la esclavitud se volvió legal para ciertas clases sociales, pero esto era solo el principio. La situación de las mujeres fue devastadora. Perdieron todos sus derechos y pasaron a ser propiedad de sus maridos. Tenían prohibido caminar solas por la calle. El maltrato doméstico no era un delito y el divorcio era imposible para ellas. El control era absoluto. Se escucha el ruido de los látigos en las plazas públicas. El sistema de justicia se basaba en el terror físico. Los castigos eran medievales. Un robo se pagaba con la amputación de una mano. El catálogo de ejecuciones incluía la crucifixión, la decapitación y la muerte en la hoguera. Para vigilar la moral femenina, crearon la Brigada Al-Qansah. Era un grupo compuesto solo por mujeres armadas. Ellas patrullaban los barrios para vigilar la vestimenta y el comportamiento público. No permitían errores. La brigada realizaba arrestos por motivos mínimos. Una mujer podía ir a prisión por usar maquillaje o ropa ajustada, también por salir sin un acompañante masculino o por no mostrar suficiente sumisión ante la autoridad. Los eventos se aceleraron y la crueldad superó cualquier límite previo. El fanatismo era tan extremo que incluso otras organizaciones terroristas marcaron su distancia. Fue un caso único en la historia del terrorismo. Al-Qaeda, responsable de miles de muertes, condenó públicamente las acciones de ISIS. El líder de Al-Qaeda afirmó que esos ataques eran inaceptables. Según su comunicado, el asesinato de mujeres, niños y civiles chiíes era un error grave. Argumentaban que esas personas debían ser respetadas por su ignorancia. Incluso para los extremistas, ISIS había ido demasiado lejos. Así se estableció el régimen más violento del siglo XXI. $43. Ese era el precio mínimo por un ser humano en el mercado de esclavos, pero el costo real fue la aniquilación de pueblos enteros. ¿Por qué ISIS decidió borrar a estas culturas del mapa? No era solo una guerra territorial, era una limpieza sistemática basada en un fanatismo sin límites. El califato no buscaba súbditos, buscaba propiedad. Siria e Irak son un mosaico de minorías. Yazidíes, mandeos, asirios, turcomanos y drusos. Todos terminaron en el punto de mira. Para unos, el motivo fue su fe, para otros, su origen político. La interpretación más radical de la Sharia dictó el veredicto. Los hombres debían morir y las mujeres debían ser encadenadas. Miles de mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales. En los mercados de ISIS se subastaban personas como si fueran ganado. El califato no ocultaba este horror. Al contrario, lo regulaba. Se registra un documento oficial de 2014. Es una lista de precios verificada. El texto detalla el valor de mujeres yazidíes y cristianas según su edad. Las mujeres de entre 40 y 50 años eran las más baratas, $43. Las niñas menores de 9 años eran las más caras, se vendían por $172. Pero esto era solo el principio. El objetivo principal en Siria fueron los yazidíes. ISIS considera su religión preislámica como adoración al diablo. Por eso, no tenían derechos, no tenían protección, eran herejes marcados para la muerte. En la grabación se ve, los pueblos de la región de Sinjar bajo fuego. ISIS atacó con una crueldad mecánica. En muchas aldeas, la población masculina desapareció por completo. Los ejecutaron a todos. Algunos murieron por disparos, otros sufrieron finales atroces. Existen videos de propaganda que muestran decapitaciones, entierros de personas vivas y ejecuciones con fuego. El terror era el lenguaje oficial del régimen. 3 de agosto de 2014. ISIS lanza una ofensiva masiva sobre la provincia de Sinjar. El resultado fue una carnicería filmada. Los milicianos usaban la sangre derramada para sus videos de reclutamiento. En el encuadre, vecinos traicionando a vecinos. Yazidíes y musulmanes suníes habían convivido durante décadas, pero cuando llegó ISIS, muchos suníes colaboraron. Señalaron las casas de los yazidíes, les mintieron para que no escaparan. El tejido social se desgarró en una tarde. 200.000 personas huyeron al desierto. 50.000 quedaron atrapadas en las montañas de Sinjar. Los que no escaparon recibieron un ultimátum: conversión al Islam o ejecución. A diferencia de los cristianos, los yazidíes no podían pagar el impuesto de protección. Su única opción era dejar de existir. En las cumbres del monte Sinjar, la situación era desesperada.
sin agua, sin comida, sin medicinas. Se escucha el impacto constante de la artillería en las laderas. Los milicianos subían metro a metro. A primera vista, el exterminio era inevitable, pero en realidad la resistencia aguantó. Fuerzas kurdas y ataques aéreos de británicos y estadounidenses rompieron el cerco, lanzaron suministros desde el aire, lograron salvar a miles, pero para muchos ya era tarde. El rastro de tortura y esclavitud era imborrable. Luego la situación empeoró para otros grupos. Los turcomanos de Irak también fueron declarados enemigos. Eran musulmanes suníes, como ISIS, pero eso no importó. Su etnia los condenaba. Los veían como espías de Turquía, un estado enemigo del califato. Junio de 2014. Cae la ciudad de Tal Afar. Era un bastión turcomano. 300 hombres fueron masacrados de inmediato. 1.300 fueron secuestrados. Según los reportes políticos locales, solo 42 regresaron con vida. Las cifras son brutales. Para septiembre, 350.000 personas habían huido para no morir de hambre o por una bala. En febrero del año siguiente, el número subió a 600.000. 600 mujeres turcomanas terminaron en prisiones de esclavas en Siria. Fueron forzadas a casarse con combatientes o usadas como objetos por múltiples milicianos. Muchos nunca volvieron a sus casas ancestrales. El mapa demográfico cambió para siempre. Para protegerse, las minorías crearon milicias locales, unidades de resistencia de Sinjar, fuerzas de la llanura de Nínive y brigadas turcomanas. Pero tenían un problema grave: eran pocos. No tenían armas pesadas, no tenían dinero para munición. En las imágenes se nota la precariedad de sus fusiles. Solo lograron victorias reales cuando lucharon junto a los peshmerga kurdos. La unión era la única forma de frenar el avance del Estado Islámico. Si ISIS no hubiera sido derrotado, estas culturas hoy serían solo cenizas. Así terminó una era de terror sistemático. El mundo todavía intenta contar los cuerpos. $1 millón al día. Esa era la cifra mínima que alimentaba el terrorismo más letal del siglo XXI. Ningún país reconoció al Estado Islámico, pero en la práctica operaba como una nación pequeña y brutal. Tenían que gestionar electricidad, distribuir agua potable, construir edificios y fabricar armamento a gran escala. También pagaban salarios a miles de soldados y burócratas. Para sostener este sistema, necesitaban una fuente de ingresos estable. ¿Cómo financiaban una guerra global? La respuesta es simple: petróleo, drogas y extorsión sistemática. Mucho dinero llegaba de donaciones extranjeras, pero la mayor parte venía de sus propios súbditos. El Estado Islámico cobraba impuestos como cualquier gobierno legítimo. Los empleados civiles pagaban la zakat, un impuesto sobre sus activos personales. Los comerciantes pagaban la ushur, una tarifa por importar o exportar mercancía. Incluso los soldados pagaban por ir a la guerra. Se llamaba khums. Debían entregar el 20% de todo el botín capturado en combate. Pero el sistema no era solo administrativo. En realidad, era una organización criminal. Practicaban la extorsión a plena luz del día. Amenazaban con destruir negocios si los dueños no pagaban una cuota de protección. Los robos a bancos y joyerías eran parte de la rutina contable. Sin embargo, el verdadero motor era el crudo. El petróleo era la sangre del califato. Lo vendían dentro de su territorio y lo colocaban en el mercado negro internacional. El proceso de venta era rudimentario. Comerciantes locales compraban el crudo directamente en el pozo. Luego lo llevaban a refinerías privadas. Dependiendo de la tecnología, producían gasolina o mazut. El mazut es un combustible pesado, sucio y altamente contaminante. Las refinerías eran trampas mortales. En el video se observa hornos simples hechos con tanques de acero. Los calentaban con hogueras encendidas debajo. El método imitaba la destilación de alcohol. El petróleo se calentaba hasta vaporizarse. El vapor viajaba por tuberías, se enfriaba y goteaba en zanjas cubiertas de plástico. Al fondo de los tanques quedaba un residuo negro y cancerígeno. Alguien tenía que limpiarlo. Aquí es donde el horror se vuelve visible. El trabajo recaía en adolescentes. Usaban a niños porque sus cuerpos pequeños cabían dentro de los depósitos metálicos. En el encuadre se ve el hollín cubriendo la piel de los menores. Todo en este proceso podía matarlos. Los tanques explotaban sin previo aviso. Los químicos asfixiaban a los trabajadores. El entorno quedaba destruido por los derrames constantes. Un trabajador resumió la situación: estamos cometiendo un suicidio lento para dar de comer a nuestros hijos. Estos campos petroleros eran objetivos prioritarios. Aviones británicos, americanos y sirios los bombardeaban día y noche.
Pero el flujo de dinero no se detenía. El petróleo viajaba a Turquía, Irán, Jordania e Irak. Era un comercio ilegal. Para evitar sospechas, el origen del crudo se ocultaba. Se vendía muy por debajo del precio de mercado. Era un negocio demasiado lucrativo para los compradores sin escrúpulos. Utilizaban varios métodos de contrabando. Los traficantes mezclaban el crudo de ISIS con petróleo legal de otras fuentes. A veces, camiones cisterna cruzaban la frontera turca ocultos en caravanas legítimas. Los márgenes de beneficio eran absurdos. Un antiguo oficial de inteligencia de Saddam Hussein reveló las cifras. Compraban 28 toneladas de petróleo por $4.200. Luego las vendían en Jordania por $15.000. Incluso el régimen de Assad, enemigo mortal de ISIS, fue acusado de comprarles combustible. En su punto máximo, el Estado Islámico generaba entre 1 y 3 millones de dólares diarios. Pero el corazón del sistema estaba bajo fuego. Para finales de 2015, los ataques aéreos destrozaron la capacidad de producción. Los ingresos cayeron a $660.000 al día. La estructura empezó a tambalearse. Las fuerzas de liberación recuperaron los territorios. ISIS perdió miles de pozos petroleros. Perdió fábricas de cemento y plantas de fertilizantes. Y lo más importante, perdió a miles de personas a las que seguir cobrando impuestos. El flujo de dinero se secó. Así terminó el experimento financiero del califato. $1.000 millones. Ese era el valor de un solo cargamento de Captagón incautado en Italia. ¿Cómo un grupo extremista se convirtió en el mayor cartel del planeta? La respuesta es simple. El dinero pesa más que la fe. El Captagón es una droga estimulante. En los estados del Golfo y el mundo árabe, su consumo es masivo. Los combatientes yihadistas la usan por una razón técnica. Permite pelear durante días sin descanso. Elimina el hambre, anula el miedo y los nervios. En las grabaciones de combate se nota, los soldados avanzan sin dudar bajo el fuego. Las leyes islámicas prohíben los intoxicantes, pero el Estado Islámico ignoró sus propias reglas. El grupo produjo y vendió la droga a escala industrial. También permitieron que sus propios soldados la consumieran antes de la batalla. Necesitaban máquinas de guerra, no hombres. Pero esto era solo el principio. Las facciones afiliadas en el norte de África pagaban impuestos al califato. Su negocio era el tráfico de cannabis y hachís. En otros casos, daban seguridad armada a bandas de narcotraficantes locales. El Estado Islámico no era solo un ejército, era una corporación criminal. Sus rutas y laboratorios estaban al nivel de los carteles más poderosos del mundo. Las cifras son claras. Año 2020. Las autoridades italianas confiscaron 14 toneladas de Captagón fabricado en Siria. Eran 84 millones de pastillas. El valor en el mercado negro alcanzaba los $1.000 millones. Fue la mayor incautación de anfetaminas en la historia de la humanidad. 2 años antes, en 2018, el Ejército Libre Sirio encontró otro alijo. El valor era de $1.400.000. No había vuelta atrás. El grupo necesitaba financiar su expansión. Muchos expertos señalan otra fuente de ingresos. El tráfico ilegal de antigüedades era su segundo motor económico. El Estado Islámico llegó a controlar el 30% de los sitios históricos de Irak. También dominaron gran parte del patrimonio en Siria. A primera vista, un acto de fe, pero en realidad un negocio lucrativo. La organización destruía piezas frente a las cámaras. Decían que eran objetos preislámicos u ofensas contra Dios. Sin embargo, lo que no rompían, lo vendían. Las piezas más pequeñas terminaban en el mercado negro internacional. El saqueo era sistemático y profesional, pero el arte tuvo sus mártires. Khaled al-Assad era un arqueólogo sirio. Cuando los yihadistas avanzaron hacia la ciudad de Tadmur, él tomó una decisión. Evacuó las piezas más valiosas para ocultarlas. Quería evitar que terminaran en una subasta o hechas añicos. Los terroristas lo capturaron de inmediato. La cámara registra el horror, el cuerpo de un anciano usado como advertencia. Al-Assad pasó una semana en prisión. Sufrió torturas y castigos brutales. Los interrogadores querían la ubicación del tesoro. El arqueólogo no dijo una sola palabra. Finalmente, lo asesinaron. Exhibieron su cadáver en el casco antiguo de la ciudad. Sobre su pecho colgaron un cartel que lo llamaba apóstata. Así terminó la vida del hombre que enfrentó al cartel del califato. Diciembre de 2017. En ese momento, el mapa de Irak cambió por completo. Tras años de combates urbanos y miles de bajas, el ejército iraquí recuperó el último metro cuadrado de su territorio.
El autoproclamado califato se desmoronaba, pero la derrota total todavía estaba lejos. ¿Cómo terminó realmente el califato? Muchos pensaron que caería en las grandes ciudades, pero la resistencia final se concentró en un punto insignificante del mapa. Febrero de 2019. Todo el poder de ISIS se redujo a una pequeña aldea en Siria llamada Al-Baghuz. El 9 de febrero, las fuerzas democráticas sirias lanzaron el asalto final. Los bombardeos iluminaron el cielo durante semanas. Al final, las banderas negras desaparecieron de los edificios, pero esto era solo el principio. El califato como Estado murió, pero la organización sigue viva. No es un recuerdo, es una red activa. Actualmente, grupos afiliados operan en 3 continentes distintos. En la grabación de sus drones se ve, convoyes armados patrullan zonas de Mali, Nigeria y Somalia. Allí, el grupo controla pueblos enteros y recauda impuestos por la fuerza. En otras regiones, la táctica es distinta. No buscan territorio, buscan el caos. Células clandestinas ejecutan ataques rápidos contra civiles en mercados y plazas. No hay frente de batalla, solo terror repentino. A primera vista, parecen derrotados, pero en realidad se han transformado. El nuevo campo de batalla es Internet. Individuos sin contacto físico con la cúpula se radicalizan frente a una pantalla. No necesitan órdenes directas, solo necesitan una conexión y un arma. Cometen crímenes en nombre de una bandera que nunca han tocado. Fue el grupo terrorista más extenso de la historia moderna. Su alcance llegó a 29 países diferentes, desde las calles de Londres hasta las selvas de Filipinas, pasando por la India, Australia y las estepas de Rusia. 22 de marzo de 2024, Moscú. 4 hombres armados entran en una sala de conciertos. El sonido de las ráfagas de fusil llena el vestíbulo. 144 muertos, 551 heridos. En el video de seguridad se observa, los atacantes avanzan con calma, disparando a quemarropa. El atentado demuestra que el grupo mantiene su capacidad logística intacta. Tienen dinero, tienen hombres y tienen voluntad de matar. La estructura central desapareció, pero la amenaza es global. Así continúa el conflicto.